Hola, ¿qué tal? Nuevamente reunidos. Gracias al Señor por esta oportunidad y gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos semana a semana. En esta ocasión, en el seminario de Fundamentos de Doctrina del Ministerio Semilla de Vida, vamos a estudiar el mundo espiritual y particularmente nos circunscribiremos esta noche a hablar de los ángeles. Es uno de los temas que más hoy en día la gente ha comenzado a usar con conjeturas y con cosas que por supuesto no están en las escrituras. Hoy vamos a hablar del mundo espiritual y vamos a hablar de los ángeles del ejército de Dios. El próximo jueves, con la bendición del Señor, vamos a tener la oportunidad de estudiar el reino de las tinieblas. Vamos a hablar del mundo espiritual antagónico, ese adversario que la Biblia llama a Satanás como el príncipe de la potestad del aire. Y hablaremos lo que son los principados, las potestades. Estaremos haciendo referencia específicamente cuál es la actitud que el creyente debe tener con ese mundo espiritual. No te lo puedes perder porque será de gran bendición. Hoy vamos a hablar de los ángeles. Y bueno, quiero invitarte a que esta enseñanza no solamente la conserves en el corazón, sino que también la guardes en tu muro de Facebook y la compartas con otras personas, con otros amigos que por supuesto están también junto con nosotros recibiendo esta enseñanza. El seminario de Fundamento de Doctrina está en este momento avanzando. Ya al terminar el mundo espiritual nos adentraremos a estudiar lo que concierne a la profecía bíblica. Ya pronto comenzamos a hablar de profecía bíblica, de escatología, lo que la Biblia enseña y dice que sucederá en los últimos tiempos, en la última etapa de la iglesia sobre la tierra y el milenio y todo lo que la Biblia enseña que va a ocurrir. Quiero invitarte a que por favor te mantengas, estudia la palabra. Hoy vamos a compartir algunos pasajes, algunos textos, voy a citar algunos más y vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de aprender. A ustedes, los que han estado con nosotros desde siempre, desde el comienzo, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos semana a semana. Gracias por ayudarnos a compartir estos materiales y por permitirnos llegar a muchas más personas a través de las redes sociales y de las plataformas digitales. Gracias a cada uno de los que hoy nos han acompañado, ya sea con su ofrenda espontánea que periódicamente han sembrado y han colocado en este ministerio, como también aquellos que ya hacen parte, que ya forman parte de la red de amigos sembradores del ministerio Semilla de Vida. A ustedes, que el Señor les bendiga, que Dios les respalde, que Dios les acompañe y gracias por ser un instrumento de motivación, de inspiración y de ayuda a esta tarea que el Señor nos ha entregado. Vamos a entrar en materia y quiero para eso que hagamos una oración pidiéndole al Señor que nos bendiga. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos guías a toda verdad. Gracias, Señor Dios, porque tú haces en nuestra vida lo que has planeado, Dios, para bendición nuestro, Señor. Gracias porque nos instruyes, gracias por tu palabra, porque nos edifica y gracias, Señor Dios, por cada una de las cosas que nos has regalado, por todo lo que nos has prometido y porque, por supuesto, Dios, cada día nos encontraremos más cerca de ti. Bendigo la vida de cada persona, Señor, amiga del Ministerio Semilla de Vida. Gracias por cada persona que semana a semana nos acompaña, por los que nos apoyan, Señor, por los que nos ayudan a difundir estos materiales. Yo te quiero pedir que los bendigas y a cada persona, Señor, que le llega esta enseñanza, yo te pido que le des sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Dale sabiduría e inteligencia espiritual para que anden como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hablaremos hoy de los ángeles. Y bueno, particularmente es importante que nosotros cuando se trata de hablar del mundo espiritual, ese mundo que no vemos, ese mundo que se va de nuestra mirada natural y que observamos únicamente a través de los ojos espirituales o por algunos momentos, hay casos en que algunas personas han recibido un don especial que se llama el don de discernimiento de espíritus y pueden conocer y observar mucho de ese mundo espiritual. Y es importante que nosotros entendamos que Dios es sobrenatural y por supuesto en la esfera de lo sobrenatural opera lo espiritual. Y hoy, cuando se trata de hablar de los ángeles, quiero explicarles que debido a una cantidad de información que ha surgido propiamente de movimientos esotéricos, movimientos místicos, inclusive hay
pensamientos nuevaerianos que han comenzado a hablar de los ángeles y le han dado al tema de los ángeles una preponderancia que en las escrituras no tiene. Han llevado a las personas a tener relaciones con los ángeles en el sentido de hablar con los ángeles, de preguntarle a los ángeles, de tener comunión con los ángeles. Y esto yo lo leo a las escrituras y no lo encuentro, por supuesto que no. Y hoy es importante que en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes, los que estamos estudiando la palabra, entendamos eso de una manera correcta. A los ángeles no se les puede disminuir su ministerio, pero tampoco se les debe y se les puede maximizar en el sentido de llevarlo a esferas que por supuesto no existen. Es importante que nosotros entendamos que así como el mundo espiritual no es fácilmente entendible, nosotros tenemos que también ser prevenidos con ese mundo espiritual. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas y me gusta lo que le dijo en el capítulo 1, le dijo a los Gálatas, oigan, si aún nosotros o un ángel del cielo llegare a anunciarles un evangelio diferente del que ya les hemos anunciado, tengan cuidado, es un anatema. ¿Por qué? Porque fíjate que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. De modo que en ese mundo espiritual, en eso que es sobrenatural, pueden suceder cosas que no vengan necesariamente del trono de Dios, que vengan lógicamente por acción directa del príncipe de la potestad del aire, del Dios de este siglo, del príncipe de este mundo que la Biblia llama Satanás. Entonces es importante que seamos lo suficientemente sabios, lo bíblicamente centrados y equilibrados como para que a ese mundo espiritual ni se le minimice ni se le maximice, sino por el contrario, que lo veamos con el equilibrio que la Biblia nos enseña. Ahora, importante porque a los ángeles, les decía, se les ha enseñado a la gente una cantidad de cosas, como por ejemplo, que la gente cuando se muere se vuelve ángel. Eso no es bíblico. No hay ningún ser humano en las escrituras que tenga la capacidad de volverse ángel. No hay un ser humano en la tierra que haya sido un ángel antes de estar en la tierra y que se vuelva ángel posteriormente. No, son dos naturalezas diferentes. Son dos especies completamente distintas. Y aunque ambos hemos sido creados por Dios, la naturaleza de los ángeles y la naturaleza humana son cosas completamente diferentes. El hecho de que los ángeles puedan asumir forma humana para manifestarse a los hombres no quiere decir que ellos asumen naturaleza humana, como tampoco se puede decir o se puede enseñar que los hombres se pueden volver ángeles. No, de ninguna manera. A los ángeles la gente les ha rendido culto y la Biblia lo decía, en los últimos tiempos se les rendiría culto a los ángeles y hay gente que le ha rendido culto a los ángeles y hay gente que le ha dado más importancia a la protección de los ángeles que a la comunión con Dios, a la comunión que ya sabemos que es al Padre en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Así que los ángeles son instrumentos de Dios para edificación y bendición de la iglesia, de los hijos de Dios, pero de ninguna manera se les puede dar un lugar y entregarles una preponderancia que la palabra del Señor no tiene. La relación del creyente ha de ser con Dios y Dios ha de usar a los ángeles para que nos guarden, para que nos cuiden, para que nos protejan. El texto dice, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, para que tu pie no tropiece en piedra. En la Biblia no es correcto que nosotros comencemos a hablar con los ángeles y a tener comunión con los ángeles y a hablarle a los ángeles y a preguntarle a los ángeles y a tener una relación personal con los ángeles. No, en la Escritura no hay tal cosa. Nosotros tenemos que tener comunión con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro todopoderoso Rey. Y esto, por supuesto, ya le decía, a través de Cristo y por el poder y la unción y la acción del Espíritu Santo. Hablando de los ángeles, evidentemente son seres sobrenaturales y por lo tanto son seres superiores en cuanto a la fuerza y al poder. Pero escuche, también he visto que algunas personas han colocado a los ángeles por encima del ser humano y a otras personas yo los he visto colocar a los hombres por encima de los ángeles. Y algunas personas han visto a los ángeles con tanta vehemencia que casi como que se quieren someter a los ángeles, mientras que otros mandan a los ángeles. Y no, son dos naturalezas diferentes, son dos rangos distintos. Por ejemplo, los ángeles han visto la gloria de Dios de una manera directa, real, notoria y constante. Nosotros todavía no lo hemos visto. Hemos visto
destellos de esa gloria, vestigios de esa gloria. Pero un ángel jamás podrá decirle al Padre, Padre. Nadie podrá, ninguno de los ángeles. ¿A qué ángel dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. A ninguno. Solamente nosotros, los hijos de Dios, los redimidos, podemos llamarnos hijos de Dios. Así que ningún ángel, aunque en la Escritura se pueda referir a los ángeles como hijos de Dios, se refiere más que todo a los ángeles como criaturas, es decir, seres creados por Dios. Pero mira lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 3. Dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Mira lo que dice aquí, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero fíjate, ahí está claro que el salmista se está refiriendo a la naturaleza humana y a la naturaleza angelical. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la fuerza, el poder, los hombres desde luego están por encima del ser humano. Pero cuando se trata de la dignidad y de la comunión con Dios, entonces los hombres, los seres humanos, tenemos allí una esfera completamente distinta. Así que quiero en esta ocasión que tú y yo aprendamos a la luz de las Escrituras lo que ella enseña, lo que la Biblia dice acerca de los ángeles. Por ejemplo, en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos solamente en el Antiguo Testamento hablar y referirse a los ángeles 213 veces. Y en el Nuevo Testamento, 165 veces. Si tú sumas esas dos cifras, te darás cuenta que en la Biblia el ministerio angelical es profundamente notorio. Ahora, me preocupa mucho que hoy en día, en medio de la iglesia cristiana, este concepto de los ángeles se ha relegado de una forma impresionante. Casi no se habla de ángeles, casi no se menciona el tema de los ángeles. Así que es importante que nosotros le demos a ese punto y a ese tema algo evidentemente equilibrado y por supuesto bíblico. Leía ese pasaje que por supuesto hace referencia a esa naturaleza. Le repito, ni los ángeles se vuelven hombres, ni los hombres se vuelven ángeles. Son dos naturalezas completamente diferentes. Cuando hablamos de los ángeles, mira lo que dice la Escritura en la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo 13. ¿Cuál de los ángeles o a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Se está refiriendo a Jesucristo, ¿cierto? Dice, no son todos ellos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores. Es decir, son espíritus, son ministradores, que quiere decir que sirven, ¿ok? Son enviados para servicio a favor de los herederos de la salvación. Pero no está diciendo la Escritura que los ángeles obedecen a los herederos de la salvación. Dice que son enviados. Es decir, que hay una autoridad especial y sobrenatural que no es la humana, la que se encarga de gobernar y dirigir el ministerio angelical. Es para beneficio de los herederos de la salvación, pero no es bajo la subordinación de los herederos de la salvación. Y esto es importante que a todos nos quede absolutamente claro. Cuando se trata de los ángeles, dice la Biblia que el todopoderoso Dios es el que guía, gobierna y dirige todo el ejército celestial. Los ángeles son subordinados ante la autoridad máxima del universo, que es la autoridad de Dios. Dice la carta, o mejor, el Salmo 148, versículos 2 y 3, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol, luna, alabadle vosotros todas estrellas lucientes. Es decir, que está refiriéndose a que estos obedecen a la autoridad suprema, la autoridad de nuestro Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo, aprendan algo, y es que a través del acercamiento que se produciría a causa de la redención, los ángeles comenzarían a tener una influencia mucho más grande y poderosa. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 51, dice, y les dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí está refiriéndose a ese respaldo, a esa unción, a ese acompañamiento
que comenzó desde el momento en que Jesús fue engendrado, ¿cierto? Cuando llegó a la tierra, fíjense que la anunciación del nacimiento de Cristo fue precedida por una gran gloria de ángeles. Y cuando Jesús se va al cielo, nuevamente aparecen los ángeles. Es decir, el ministerio angelical comenzó no en el Nuevo Testamento, pero tuvo un culmen, digámoslo, en la obra redentora, en la obra de Cristo. Cuando Jesús estaba allá en el huerto de Getsemaní, cuando dice la Escritura que estaba ante la agonía de tener que enfrentarse ante una muerte espiritual en la cruz del Calvario, dice la Biblia que un ángel del Señor llegó para fortalecerle. Es decir, los ángeles son instrumentos divinos que más adelante voy a explicar qué es lo que dice la Biblia acerca de su ministerio y qué es lo que ellos hacen. Las características para referirnos a los ángeles es que primero son seres creados. Es decir, no son los ángeles seres eternos. Cuando se trata de decir eternidad, es decir, que no tuvieron principio ni fin. No, los ángeles, todos, incluyendo los que se rebelaron digamos, en la rebelión angelical satánica, ¿cierto? Inclusive ellos fueron creados, son criaturas de Dios. Por lo tanto, no tienen digamos, ese concepto de eternidad, que solamente es un atributo de la divinidad. Son espíritus. Cuando digo que son espíritus, se refiere a que no tienen la corporeidad de un ser humano. Ellos son espíritus y como tal, por supuesto, tienen las capacidades y las habilidades que tienen los seres espirituales. Más o menos los seres humanos un día tendremos un cuerpo glorificado. Tendremos un cuerpo que no tendrá limitaciones, que podremos aparecer y desaparecer de una manera como cuando Jesús fue resucitado. Más o menos, si usted quiere saber cómo será nuestro cuerpo una vez haya sido completada la redención, que es la glorificación, mire lo que sucedió con Cristo. Se podía tocar, se podía palpar, comió, de hecho dice la Biblia que comió y de hecho en el cielo se va a comer. Pero fíjate que no tienen la limitación ni la rigurosidad de que no me puedo ir hacia allá porque estoy aquí ocupado. No, en el caso de los ángeles, y aunque no son omnipresentes, sí tienen una capacidad de moverse de una manera extraordinariamente rápida. Pueden ir de un lugar a otro sin ningún problema. Y los ángeles se pueden aparecer. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11, vemos cómo el ángel se le aparece a Zacarías. En el versículo 11 dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Fíjate que ahí encontramos en esa manifestación angelical un ángel que se aparece y como tal se puede desaparecer. Es decir, no tiene la limitación de un cuerpo. Y esto, por supuesto, no lo hace limitado a condiciones físicas o naturales. Su naturaleza es espiritual. Ahora, pueden asumir forma humana. Y cuando digo pueden asumir forma humana, es decir, que se pueden manifestar a los hombres con una apariencia humana. Pero no quiere decir que ellos se vuelven seres humanos, lo dije al principio. Es decir, un ser humano, y tampoco significa que los ángeles puedan poseer o que posean a un cuerpo de un ser humano. No. Un ángel es un ángel, un ser humano es un ser humano, que pudieran suceder casos, como por ejemplo, mira lo que dice aquí en la carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 1, dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Es decir, que hay ángeles que pueden tener una apariencia tan natural, tan humana, que se pudiera confundir con un ser humano. Pero no quiere decir que ellos estén tomando el cuerpo de un ser humano para manifestarse. No, de ninguna manera. Pueden tener y pueden mostrar forma humana, pero no quiere decir que ellos asuman el cuerpo de un ser humano al que posean, de ninguna manera. Eso no aparece en las Escrituras, por lo menos en lo que a la manifestación angelical se refiere. Tienen personalidad. Y cuando digo personalidad, refiero, por supuesto, al hecho de que tienen pensamientos, sentimientos, emociones, tienen voluntad. Los ángeles tienen estas características propias de la personalidad. Leyendo la Escritura, dice en el segundo libro de Samuel, capítulo 14, en el versículo 17, en la parte final, dice, es como un ángel de Dios que discierne lo bueno y lo malo. Es decir, los ángeles pueden discernir lo bueno y lo malo. En Lucas capítulo 15, versículo 10 dice la Biblia que así os digo que hay gozo
delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, los ángeles pueden sentir manifestar, no son robots, es decir, no son seres autómatas, no. Ellos son seres que tienen sentimientos, que tienen emociones. Fíjate que aquí dice la Biblia que tienen la capacidad de sentir gozo. Obviamente tienen voluntad. Satanás es uno de los ángeles que tiene voluntad, y dice la escritura ya en la segunda carta de Timoteo 2:26 que algunos están cautivos a voluntad del mismo Satanás, y así vemos otros pasajes, como por ejemplo en el capítulo 1, primera carta de Pedro, versículo 12, dice que hay cosas que los ángeles inclusive deseaban, anhelaban mirar. Es decir, los ángeles tienen sentimientos, tienen emociones, porque, le repito, no son seres autómatas. Tienen pensamiento, tienen voluntad. La voluntad se manifestó cuando se decidieron rebelar. Dice la Biblia en el capítulo 12 de Apocalipsis que una tercera parte de los ángeles se rebeló contra Dios, lo cual quiere decir que ellos tenían la voluntad de rebelarse o no. De hecho, solo una tercera parte lo hizo, las dos terceras partes no lo hizo, y se mantuvieron fieles y sostienen y sostuvieron la integridad. Ahora, otra característica de los ángeles es que son seres asexuados. ¿Y esto qué quiere decir? Que los ángeles no se procrean. Los ángeles no están dedicados a las relaciones conyugales. Los ángeles no se multiplican como los seres humanos y la especie humana o cualquier otra especie animal. No, los seres humanos son asexuados. La Biblia dice, mira, en el capítulo en el capítulo 22, versículo 30 de Mateo, dice: porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, aquí se nota claramente que los ángeles no tienen esa función de procrear, no tienen esa función. Lucas 20:34 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: os digo de este siglo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que dice fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Cuando dice que son iguales a los ángeles, está refiriéndose a que en eso no tendremos la condición de procrear, como y esto para que usted aprenda que en el cielo no habrá matrimonios. Eso que en el cielo no será, me voy a casar con fulana. No, porque ahí esa pregunta surgió porque si un hombre enviudó y se casó con otro o con otra, en este caso, ¿qué pasará en el cielo? ¿Con quién se va a quedar? Un momentico, en el cielo no habrá matrimonios. Eso es un concepto de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En el cielo no habrá matrimonio. Esa relación matrimonial, conyugal, no existe en el cielo, no va a existir en el cielo. Entonces, eso para que a usted le quede claro, y de pronto algunos se van a sentir tristes, pero esto es importante que quede claro a la luz de la palabra. Los seres espirituales, angelicales, son poderosos, aunque no son omnipotentes. Importante que nosotros entendamos ese concepto del poderío sobrenatural que tienen los seres angelicales. La Biblia dice en el capítulo 103, versículo 20 de los Salmos: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de sus preceptos. Ahí no está diciendo que obedecen la voz de los hombres. Aquí dice que obedecen la voz de los preceptos de Dios, y que sí son seres poderosamente con capacidades y poder extraordinario. Apocalipsis 21, 2 y 3, la Biblia dice que un ángel del cielo, ni siquiera dice que es el arcángel Miguel, un ángel del cielo vendrá con una gran cadena y cogerá a Satanás y lo atará por 1000 años y lo lanzará al abismo durante ese periodo. Es decir, un ángel será suficiente para entender ese concepto. Es decir, que los ángeles son poderosos, son santos. Es decir, que en ellos hay una pureza y una santidad moral evidentemente notoria, porque están allí en la presencia de Dios y custodiando. Una de las características de los ángeles, o de las funciones más bien, es la de custodiar el trono de la santidad de Dios. Son numerosos. A veces la gente tiene que comprender eso, porque la gente a veces supone que son poquitos ángeles. No, la Biblia dice que son millares. Mira lo que usted lee en la Biblia para referirse a los ángeles. Dice que en el capítulo 68 de Salmos, versículo 17, dice: los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares de millares. Es decir, no estoy diciendo que son infinitos, estoy diciendo que son numerosísimos. Daniel 7:10 dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían.
Millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjense que ahí encontramos a esos ángeles manifestándose de una manera contundente y por supuesto mostrando sus características. En lo que concierne al carácter personal de los ángeles, son sin pecado. Los ángeles son sin pecado. Y aunque, ojo, tenían la capacidad de obedecer o desobedecer, según lo que leemos allá en Ezequiel 28, en Isaías 14, que vamos a compartirlo mucho más el próximo jueves cuando hablemos ya de ese Satanás, ese ser que cayó del cielo, como dice la palabra. Ellos tienen voluntad. Pero cuando se trata de la condición de los ángeles hoy, aunque tienen voluntad, no van a volver a pecar. Eso es importante que nos quede claro. Ellos están hoy completamente sin mancha. Ellos optaron por permanecer fieles a Dios y están seguros de esa decisión y en esa decisión. Es decir, que no habrá una segunda rebelión, no habrá una posterior rebelión como la que hubo en el capítulo 12 de Apocalipsis, que refiere a lo que sucedió en la eternidad con los ángeles. Los ángeles además viven en el cielo, ministran en la tierra. En Génesis 28, 12 vemos a los ángeles bajar y descender de una manera contundente. Es decir, los ángeles ministran en la tierra. Dice Mateo 18:10, mirad que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, que los ángeles, aunque están en la tierra, tienen acceso al cielo. Es decir, hay una relación directa y a causa de la obra redentora, pues como dice Juan 1:51, suben y bajan de una manera impresionante. Los ángeles son obedientes y les repito, no a los hombres. No hay tal atribución humana, no hay tal orden o capacidad que un ser humano le pueda dar a un ángel. Un día yo escuché a un predicador diciendo que él le mandó a un ángel para que detuviera un avión. Déjeme decirle una cosa, un ángel no, ¿qué tal? Un cristiano pidiéndole al ángel que lo detenga y otro cristiano pidiendo al ángel que me lleve rápido allá. No, los ángeles no obedecen a la voluntad ni a los caprichos humanos. Ellos obedecen a la autoridad máxima, que es la autoridad de Dios. Y en la tierra no se hace, en el mundo espiritual no se hace la voluntad de la tierra. En el mundo terrenal se hace la voluntad celestial. Dice el texto más conocido para la cristiandad, que se encuentra ya en el capítulo 6 de Mateo 10, dice, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así como en el cielo, perdón, así también en la tierra. Cuando hablamos de Jesucristo, dice que a Él es que están sujetos ángeles, principados y potestades. Eso está en primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Los ángeles son reverentes. Y en el concepto de reverencia nos referimos al hecho de que los ángeles están en una absoluta rendición a Dios, no rendición a los hombres. Cuando dice la Biblia que los hombres somos menores que los ángeles, quiere decir, los ángeles no se postran ante los hombres, como tampoco los hombres han de postrarse en reverencia ante los ángeles. No, de ninguna manera. Le repito, son dos naturalezas completamente diferentes. Los ángeles del cielo adoran al Señor, como dice Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Como dice la carta de Hebreos capítulo 1 versículo 6, cuando introduce al primogénito, a Cristo, a la tierra, dice que se le dio la orden a esos ángeles y es adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, que ahí encontramos un concepto de reverencia impresionante, de obediencia extrema a la soberanía y a la voluntad de Dios. Los ángeles son humildes, en ellos no hay arrogancia, no hay soberbia, en los ángeles no hay protagonismos, no hay deseos de quitarle la gloria a Dios, es decir, en ellos hay una humildad impresionante, tanto que la Biblia dice que en algunos casos, ellos pudiendo reprender a Satanás en su fuerza, ¿cierto? Lo que usaron y dicen la Biblia que hacen es reprenden a Satanás en el nombre del mismo Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11, y en Judas, versículo 9, también lo menciona. Cuando dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Ahí está nuevamente la forma como los ángeles actúan, sin
protagonismos y sin deseos de recibir glorias y recibir obediencias y recibir cultos que hoy, infortunadamente, muchísima gente lo ha hecho. Cuando hablamos de la clasificación de los ángeles, y quiero que hablemos de eso, es importante que hablemos en primera instancia del ángel de Jehová. Usted tiene que entender, cuando estuvimos en la lección anterior hablando acerca de Cristo, cuando digo lección anterior me refiero a fundamentos de doctrina, primera parte, allí estuvimos hablando de Cristo y allí mencionamos mucho lo que tiene que ver con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, aunque tenga ese título, no se refiere a un ser angelical, no se refiere a un ser, digamos, de estos, no. El Señor Jesucristo es Dios, una de las personas de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad, pero los ángeles son completamente diferentes. Cuando se trata del ángel de Jehová, nos damos cuenta en las Escrituras que ese ángel tiene atributos y tiene atribuciones y además unas calificaciones que lo diferencian de los demás ángeles. Mientras que a los ángeles no se les permite recibir adoración, en el pasaje o en varios pasajes de las Escrituras vemos a ese ángel de Jehová recibiendo adoración, recibiendo y manifestando actos redentivos para con el hombre. Y esto, por supuesto, es únicamente un atributo del mismo Señor Jesucristo. Léase, por ejemplo, pasajes como Isaías 63, versículo 9, donde dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Ahí está refiriéndose a la obra redentora. Ningún ángel pudo jamás morir, ni podrá jamás morir por un ser humano en ningún caso. En el capítulo 16 del libro de Génesis vemos también a este pasaje, dice en el versículo 10, y le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ese ángel de Jehová no es otra cosa sino una cristofanía, una manifestación visible de Cristo en el Antiguo Testamento. Y lo vemos no solamente aquí, lo vemos con Gedeón, lo vemos allá en pasajes, es decir, hay muchos textos bíblicos que la Biblia menciona de ese ángel de Jehová. Quiero citar, para referirme un poco a ese mismo ángel de Jehová, en el capítulo 23 del libro de Éxodo. Allí encontramos en el Señor diciéndole en el versículo 20 al pueblo: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dice: guárdate delante de él y oye su voz y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Es decir, sabemos todos que un atributo de la divinidad es perdonar pecados, y este ángel perdonaría pecados, lo cual quiere decir que es una cristofanía, una manifestación de Cristo en el antiguo pacto. Cuando hablamos de los ángeles del cielo, hay unos ángeles que se mantuvieron en dignidad, en integridad. A la Biblia llama a esos ángeles los ángeles escogidos. En el capítulo 25, versículo 41, se refiere también a los que decidieron desobedecer. Dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, en la Biblia es importante que nosotros veamos que hay ángeles, de esos millares de millares, hay ángeles que están a servicio de Dios para beneficio de los hombres. Importante esta frase. Esos ángeles pueden tener influencia sobre una persona, sobre una familia, sobre una ciudad, sobre una nación. De hecho, usted puede encontrar pasajes como, por ejemplo, el del capítulo 10 del libro de Daniel, y se refiere a un ángel que custodiaba a la nación hebrea. De hecho, en muchos momentos en la historia, el diablo quiso acabar con Israel. Lo quiso hacer con el faraón allá en Egipto, lo quiso hacer con el decreto del rey en la época de Esther, lo quiso hacer en muchos momentos, y siempre Dios guardó a la nación, y lo hizo a través, por supuesto, de los ángeles. En el holocausto nazi, que murió tanta gente, Dios de todas maneras guardó a la nación. Ahora, hay ángeles que tienen una característica particular. Por ejemplo, en la Biblia se refiere hay unos dos nada más llamados arcángeles. Uno se llama Miguel y otro se llama Gabriel. Son principales. Y fíjate que en la Biblia, esos dos arcángeles, hay un arcángel que se menciona en los libros apócrifos que se llama el arcángel Rafael. Pero ojo con eso, no es bíblica esa
porción de texto con la que quieren darle ese nombre. En la Biblia solamente 2 ángeles tienen nombre. Cualquier otro nombre que se le quiera dar a los ángeles, tenga mucho cuidado. Pueden ser inclusive ángeles de luz disfrazados así para engañar y para desviar a la gente de la atención y de la mirada que ha de ser en el mismo Dios. Hay solamente 2 arcángeles. Miguel, que es uno de los principales guerreros, como dice la Biblia ya en el capítulo 12, versículo 7 de Apocalipsis, ¿cierto? Y también Gabriel, mientras que Gabriel es un emisario, un mensajero, que lo leemos en Lucas capítulo 1, versículo 19, cuando dice que él vino a traer el mensaje del advenimiento del Señor Jesucristo. Gabriel se encargaba más que todo de esos mensajes, es un emisario como un portavoz. De hecho, cuando venga el Señor Jesucristo, dice, él mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Y no quiere decir que Jesucristo sea un arcángel, sino que su voz será fuerte, será un sonido contundente, será como el de un arcángel. Ahí en la Biblia solamente, le repito, 2 arcángeles, no hay más. Miguel y Gabriel. Para que no, hoy mucha gente tiene en su casa el arcángel Gabriel y le piden al arcángel Gabriel, al arcángel Miguel, perdón. No, déjeme decirle, eso no está permitido para ninguno de los hombres. Le repito, los hombres pidan al Padre y Dios responde. Con ángeles, él verá cuál ángel manda. Hay querubines y hay serafines también. Un querubín es una serie de ángeles que están relacionados con los fines retributivos y además redentores para con el hombre. Y usted puede leer mucho acerca de los querubines. En el arca del pacto habían 2 querubines que custodiaban, era más que todo como para custodiar la santidad de Dios. Los serafines custodian el trono de Dios, son seres dedicados a la adoración. En la Biblia, en el capítulo 6 del libro de Isaías, se ve, y el mismo Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo, y por encima de él, dice, y alrededor habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová. Y es decir, ahí está la forma a través de la cual los ángeles ministran en el cielo y también ministran en la tierra. Pero le repito, los ángeles están para adorar y cumplir los propósitos y los designios divinos para beneficio de los seres humanos. Le repito, los hombres no pueden postrarse, no pueden rendirle culto a los ángeles. Y voy a citar 2 pasajes que son contundentes para eso. Apocalipsis 19, versículo 10. Yo me postré, está hablando Juan, a sus pies para adorarle, a un ángel, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el capítulo 22 de Apocalipsis también leemos en el versículo 8 y 9 así: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El culto a los ángeles del que se refiere Colosenses 2:18 es un culto que tiene que ver mucho con esto, con la adoración a los ángeles. Y fíjese, esto es una tendencia natural. Los seres humanos, al ver lo sobrenatural, se tienen la tendencia a postrar, a rendir, a colocar de forma sublime todo lo espiritual. Por eso es que tenemos que tener mucho discernimiento a la luz de las Escrituras. Ese apóstol Pablo que le dijo a los Gálatas, tengan cuidado porque podrá venir ángeles con apariencia angelical, porque Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar, para traer una para traer una desviación al mensaje central de la Escritura. Y esto es importante, que nosotros estemos advertidos. Mis hermanos, el tiempo se nos está yendo, pero quiero simplemente terminar con esta parte que quiero mencionar. ¿Qué hacen los ángeles? Los ángeles, les repito, tienen 5 funciones principales. Primera, adorar a Dios. Esa es su función principal. Y no es porque lo hagan con obligación, no es que los ángeles conocen la santidad, la majestad, la gloria de Dios y obviamente se rinden ante esa majestad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra.
hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre se llama el nombre de Jesucristo. Son servidores para beneficio de los hombres. Salmo 103, versículo 20, y también Hebreos 1:14. Es decir, le repito, no obedecen a los hombres, no atienden las órdenes e instrucciones de los hombres, sino que obedecen y atienden la voz y la instrucción del Señor. Recuerde lo que dijo Mateo, o que dijo Jesús, y que está consignado en Mateo 26:53. Cuando cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, el Señor Jesús le dice, mete tu espada en la vaina. Y aquí le dice estas palabras, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Fíjese que Él estaba y mostró allí la característica de los ángeles, obedecer las órdenes divinas. Son agentes de juicio. En la Biblia vemos a los ángeles trayendo juicio a la tierra, a los impíos. ¿Cierto? Segundo libro de Reyes 19:35 dice que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. En el libro de los Hechos 12:23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Es decir, los ángeles ejecutan juicios de parte del Señor. Cuando usted lee Apocalipsis se dará cuenta cómo los ángeles son en muchos casos encargados de mostrar el juicio de Dios sobre la tierra. Esa es una característica y una función más que todo de los ángeles. Influyen en los asuntos de las naciones para protección, para salvaguarda, y eso lo leíamos en Daniel 10, versículo 13, en el capítulo 12, versículo 1 de ese mismo libro, encontramos cómo Dios designó, por ejemplo, en el caso de Miguel, a que fuera el guardián de Israel. Los ángeles son mensajeros de Dios. Ahora, ¿para qué los ángeles obedecen a Dios? Para varias cosas. Primero, para traer anuncios. Lo decíamos al principio. Lucas capítulo 1, versículo del 11 al 20, vemos cómo el arcángel Gabriel viene a traer un anuncio, que es el anuncio del advenimiento del Señor. También son los encargados de traer advertencias. En Mateo capítulo 2, versículo 13, habla de las advertencias que Dios traería a los hombres por boca de los ángeles. También traerían instrucciones en algunos momentos del camino y del andar, cuando los llegaban a la tumba. Acuérdense ustedes que iban a buscar a la tumba del maestro, y hubo unos ángeles allí que, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Es decir, y dio instrucciones. Los ángeles pueden dar instrucciones de parte de Dios de forma sobrenatural a los hombres. Ahora, por supuesto que no le pida a Dios, Señor, tráeme un ángel que me dé una instrucción, cuando ya tú y yo sabemos que la Biblia es el manual con el que Dios instruye y dirige a los hombres para bendición y testimonio. Son encargados de traer aliento. Lo decíamos también cuando Jesús estaba allá en el huerto de Getsemaní. Un ángel del Señor vino a traerle, a animarle, a fortalecerle. También vemos que en el caso de Hechos 27-23 vemos a los ángeles trayendo aliento en medio de una necesidad, en medio de una aflicción, en medio de una carga y de una adversidad de cualquier ser humano, de cualquier hijo de Dios. Dios puede enviar un ángel para guardar, para fortalecer, para proteger. Traen también revelación. Los ángeles traen revelación, pero nunca una revelación diferente a las Escrituras. Es una revelación conforme a la palabra, y ahí lo encontramos en Hechos 7:53. Lo vemos también en Gálatas 3:19, en Hebreos capítulo 2, versículo 2. Son pasajes que hacen referencia a esos ángeles trayendo revelación, trayendo instrucción, trayendo una, dirección particular de Dios para con los hombres. Quiero terminar con este pasaje para que oremos. Se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Mi hermano, usted y yo tenemos que pedirle al Señor que nos permita ver ese mundo espiritual, que lo podamos ver y que le digamos, Señor, muéstranos ese mundo espiritual. Y permítanos en algunos momentos del camino, cuando sobre todo vivimos adversidades, ver ese mundo espiritual y poderla encontrar la manifestación de Dios. Dice así el pasaje, y quiero que lo leamos. Entonces, hablando del profeta Eliseo, a quien el rey de Asiria lo había mandado casi que a acabar, dice, entonces envió allá el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron y sitiaron la ciudad de noche. Y se levantó de mañana el que
vi al varón de Dios, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego Jehová que le abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová, dice, abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Mira qué lindo ese pasaje, donde Jesse, el criado de Eliseo, se angustia por no ver lo espiritual, mientras que Eliseo estaba confiado y decía, no te preocupes, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y quiero que sepas eso. Dios guarda de ti. Dios cuida de ti. Dios protege tu casa, tu vida. Y escúchame, no necesariamente tienes que pedirle a Dios que te envíe ángeles. No necesariamente tienes que verlos. No necesariamente tienes que sentirlos. El Señor los va a mandar y lo ha hecho muchas veces. Y te ha guardado de una cantidad de circunstancias y situaciones por causa de sus ángeles. Algunos han parecido seres humanos que obviamente tú no los has podido identificar, pero Dios los ha enviado para guardar, para salvaguardar tu vida. Lo importante es que si en algún caso necesitas pedir ángeles, pues hazlo. Pídeselo a Dios, no a ellos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho en medio de mis oraciones, Señor, envía ángeles guerreros que libren batallas espirituales por mí en contra de las tinieblas. Los ángeles enfrentan a los demonios y enfrentan las tinieblas y lo hacen, por supuesto, para salvaguardar y proteger la vida de los hijos de Dios. Así que, mi hermano, con esto quiero animarlos a que entendamos y comprendamos el mundo espiritual y que no le temamos a lo sobrenatural. El próximo jueves vamos a hablar de los demonios, los principados, de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas, de las huestes espirituales de maldad. Vamos a hablar de eso porque no podemos dejar de hacerlo. Tenemos que hablarlo para que la gente sepa cuáles son las limitaciones. Que a veces la gente le da a Satanás un nivel casi como de equiparación al reino de Dios, y no, es el reino de Dios y es el mundo de las tinieblas. Entonces no estamos hablando de una lucha de iguales, no, de ninguna manera. Satanás ya fue derrotado. De eso vamos a hablar la próxima semana si el Señor nos lo permite. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por orar por este ministerio, gracias por respaldarnos, gracias por apoyarnos. Así no seas miembro del equipo o de la red de amigos sembradores del ministerio, déjame decirte, aquí habrá una información de la cuenta bancaria para que nos puedas acompañar y nos puedas apoyar en esta tarea. Necesitamos más. Si ustedes se dan cuenta, bueno, tenemos una cámara aquí que nos ha bendecido el Señor con ella. Tenemos otra cámara de este lado, pero si se dan cuenta que son dos cámaras digamos, distintas resoluciones, pues queremos acá también una cámara de la misma calidad que la que tenemos acá y usar esta para fines básicamente de diseños y cosas. Necesitamos de su ayuda y yo sé que el Señor quiere la excelencia y a ustedes también les gusta la excelencia, ¿cierto que sí? Y vamos a tener esa excelencia en la medida en que ustedes sean fieles al Señor sembrando en este ministerio. Dios les bendecirá y Dios les retribuirá con mayor gloria y mayor bendición. Les acompaño con oración y le pido al Señor que los bendiga, que los guarde, que sientan la protección de Dios, que sepan que el que está con ustedes es más fuerte y más grande que el que está en el mundo. La próxima semana vamos a hablar de ello. Te invito para que por favor ingreses a nuestra página web www.semilladevida.org. Ahí tendrás más información. Esta semana hemos montado un nuevo artículo y vas a tener la oportunidad de leerlo. También vamos a tener allí información que te va a ayudar y te va a alentar para avanzar en tu vida espiritual. Síguenos en nuestras redes sociales. Ayúdanos a que otras personas conozcan de este ministerio y así podamos llegar a muchos más. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bendiciones.